Agradecimientos, y sí quería agradecer a Carlos Ibero y a Carmen Silvestre que nos hubieran invitado a participar de este grupo de Código Sepsis, y luego quiero agradecer sobre todo también al grupo con el que he trabajado y con el cual hemos hecho un documento que está pendiente de que salga a luz, está pendiente de que salgan unas nuevas definiciones que han salido en el adulto, y entonces estamos un poco pendientes de si salen las nuevas recomendaciones para acabar de publicar. Luego quiero también agradecer a las instituciones el que hayan promovido esta campaña un poco que es de sensibilización, esta jornada de sensibilización de la sepsis. No la vamos a conseguir. Bueno, es una primera diapositiva la que veréis que en principio está y representa un poco todos los estamentos que estamos implicados. En el Código Sepsis Pediátrico pues estamos implicados desde todo lo que es la atención primaria, todos los servicios SURES, todos los SUES, en el hospital, todo lo que es urgencias, las plantas de hospitalización, también está implicada la UCI, los hospitales comarcales de Estella y de Tudela, y al final es una red muy amplia, y en el grupo que hemos formado de Código Sepsis hemos tratado de implicar a todo el personal, aunque sí que todavía nos falta gente que igual podría estar interesada en participar. También hemos tratado de que sea un grupo multidisciplinar. Somos médicos y enfermeras, y de todas formas es un grupo que todavía estamos desarrollando. Hablaremos un poco de conceptos breves y definiciones de sepsis, sobre todo lo que es el reconocimiento y manejo inicial en el ámbito hospitalario, luego el manejo del niño en urgencias, manejo del UCI, y luego la actuación de enfermería a nivel de todos los ámbitos sanitarios. Y luego al final pues un poco conclusiones y un tipo de preguntas. Por la magnitud del problema, bueno, primero definimos la sepsis para entender, porque hay diferentes conceptos. Vamos a hablar sobre todo de la sepsis grave, y es aquella disfunción orgánica que amenaza la vida, que está causada por una respuesta inflamatoria sistémica que está desregulada a la infección. Sabemos, que se trata de una entidad clínica grave, potencialmente mortal, y sobre todo es importante que es una patología tiempo dependiente. Es una causa muy importante tanto de morbo y mortalidad en la infancia. Sabemos que el 50% de niños, el 60% de niños que tienen menos de 5 años, según datos de la OMS, mueren por infecciones, principalmente neumonía, diarrea, seguido de paludismo y sarampión. También ocasiona prácticamente un 8% de todos los ingresos de UCI. Entonces, toda esta incidencia tan importante, la morbimortalidad, la repercusión económica y a nivel de salud, hace que la sepsis sea una prioridad sanitaria. Y en este sentido es necesario que adoptemos una serie de medidas, sobre todo específicas, para tratar de reconocer bien a estos pacientes, desarrollando una serie de herramientas de triaje, desarrollar pautas de actuación de la sepsis, sobre todo que nos sirvan tanto en la estabilización como la resucitación conforme a las nuevas guías clínicas. Y luego es importante monitorizar a ver si esto que estamos difundiendo pues lo estamos cumpliendo. Sabemos que al tratarse de una enfermedad tiempo dependiente, la identificación rápida y el tratamiento inmediato en cuanto a antibioterapia precoz y soporte hemodinámico se ha visto en los adultos que aumenta la supervivencia. Se ha visto que por debajo de 4 horas de inicio del antibiótico la supervivencia está cercana al 50%, pero si aumenta a 12 horas pues esta supervivencia baja mucho, y en los niños es igual. Se ha visto que si tardamos 3 horas en iniciar el tratamiento antibiótico, el ratio de mortalidad aumenta de forma significativa. Esta es una frase que refleja de forma importante lo que es la sepsis. El tiempo no es oro, el oro no vale nada. Lo que en el caso de la sepsis, el tiempo es vida. Entonces voy a dar algunos datos así muy rápidos sobre el tema de la incidencia y la mortalidad en los niños. Lo que pasa es que en el tema de la infancia no hay datos que estén muy bien recogidos. El problema se trata de que es una población amplia, hay un grupo muy diferenciado, es distinto la sepsis en el niño mayor que la sepsis en el neonato. Hay muchas definiciones de sepsis, que estamos hablando de una sepsis, si es con la fiebre o es una sepsis grave, o es un shock séptico. Entonces existe mucha confusión en el tema de la terminología, y por lo tanto resulta muy difícil identificar y saber qué incidencia tenemos en la infancia. Pero aproximadamente las cifras que más o menos circulan son entre 56 y 60 sepsis por cada 100.000 habitantes y año, que en el caso de Navarra, como son 100.000 niños, pues se supone que deberíamos tener entre 56 y 60. Sí que es importante que cuando analizamos por grupos de edad y miramos los niños que están por debajo del año, la incidencia aumenta de forma muy significativa. O sea que la sepsis principalmente la vamos a ver
en neonatos, niños que tienen prematuros y en niños que tienen por debajo del año. Aproximadamente el 45-60% ya son menores del año y el 33% constituyen el grupo de los neonatos. Sí que se está viendo que la incidencia global está aumentando, pero sobre todo está aumentando en aquellos casos de niños que tienen patologías de base. Sí que se ha visto que ahora con todo el uso de las nuevas vacunas, del meningococo, el neumococo, etcétera, ese tipo de sepsis no están aumentando, pero están aumentando sobre todo las ligadas a niños con enfermedad como puede ser un gran prematuro o puede ser niños con problemas oncomatológicos, niños con insuficiencia renal, o sea, son niños que realmente son los que están teniendo sepsis de una forma que está aumentando su incidencia. Hay un estudio muy importante, el SPRAUT, que es una prevalencia, es un estudio de 26 UCIs en la cual se analiza todo lo que es la incidencia, mortalidad e incluso etiología, etcétera, en la cual se ha visto que la prevalencia, es decir, de niños que están ingresados diariamente por una sepsis es el 8% y la mortalidad asociada es un 25%. Estos son los datos que tenemos en Navarra de la UCI pediátrica. Estuve haciendo justo antes de la charla, pues mirando un poco en el código de la codificación diagnóstica, niños que habían estado ingresados en la UCI por sepsis, o sea que ya son sepsis graves, puede ser que en la planta de hospitalización haya más niños, o puede ser que en algún caso hayamos tenido que derivar a la clínica universitaria porque en algún momento no hemos tenido camas suficientes, pero como veis, como la incidencia es por 100.000, haceros a la idea de que todos los años el número de niños que ingresan en nuestras UCIs es entre 7 y 10 niños. Y si analizamos un poco el tema de los ingresos en la neonatología, pues ya veis que aquí las cifras se nos disparan, que es un poco lo que está referido en lo que es la bibliografía. En el 2010 pues se veían alrededor de 45-50 casos de sepsis en todo lo que es la unidad neonatal. Tuvo una época más o menos de estabilización y en los últimos años estamos viendo un repunte. Esto en parte puede ser también debido a que se busca más, los diagnósticos microbiológicos son mejores y que también cada vez tenemos más niños que tienen una mortalidad importante y probablemente todo esto está condicionando que la incidencia está aumentando en este grupo de edad. Y esta es una incidencia acumulada de todos los casos que hemos tenido. Si recordáis las cifras, que la incidencia global en entre 56 y 80 casos por 100.000 habitantes y año, pues nosotros sí que tenemos igual 130, así que tenemos igual un número un poquito mayor. Entonces luego también lo mismo, recoger datos de mortalidad pues es complicado, hay cifras también muy variadas, pero en general la mortalidad en el niño parece que puede ser un poco menor, pero claro, va a depender si el niño estamos en la primera fase de todo el continuo que supone una sepsis, es en la infección con el SIR, o estamos en la sepsis, o en la sepsis grave o en el shock séptico, entonces las cifras de mortalidad cambian mucho, pero de forma global alrededor de entre un 6,8 y un 16% es la mortalidad que se da en la infancia. Sí que se está viendo que hay varios estudios que parece que la mortalidad está bajando en los últimos años, pero lo que ocurre es que como la incidencia está aumentando, pues la mortalidad en los niños sigue siendo alta. Y sobre todo que son los niños que tienen enfermedad de base, niños que tienen sobre todo enfermedades hemato-oncológicas o niños que están inmunocomprometidos, prematuros o con problemas cardiovasculares. Sí que se ha visto de todas formas que la mortalidad hospitalaria, desde que se está aplicando un poco el código sepsis, está bajando, pero todavía sigue siendo de cifras más o menos pues del 17%. No es tan alta igual como los adultos, pero sí que tenemos unas cifras significativas. Este es un estudio que os he comentado, que es un estudio multicéntrico, 26 países que participan. Se recogen niños por debajo de 18 años, los únicos que se excluyen son los prematuros, tienen que tener más de 42 semanas de gestación, y se recogen datos de ingresos en UCI motivados por la sepsis. Son 5 días en concreto en un año, a lo largo de todo un año. Entonces, sobre 7.000 niños que estaban ingresados en todas esas UCI, 569 estaban ingresados por un shock séptico o una sepsis grave. Entonces, lo que se ve es que más o menos la prevalencia de niños que están ingresados habitualmente, diariamente en la UCI es de un 8,2%, la mortalidad en ese grupo de niños es cercana al 25%, y hay que tener en cuenta lo que comentaba Carlos, que muchas veces no solamente es la mortalidad, también es la morbilidad que viene asociada. Estos niños quedan con déficits funcionales alrededor del 20%. En esta serie tan amplia, pues lo que sí que vemos es que las comorbilidades, hablábamos antes que eran cercanas al 50%, pero parece que están aumentando. En ese trabajo se ha recogido que hasta casi un 80% tenían una comorbilidad asociada. Lo que sí que se veía que cuando ingresaban los niños estaban bien, el 50%. Generalmente los ingresos en los niños son de causas médicas, un 80%, y generalmente el tipo de disfunción orgánica que suelen presentar suele ser respiratoria en un 80% y un 70% cardiovascular.
También se han recogido datos sobre todo lo que es la etiología. Había datos de microbiología positiva en un 65% de los casos, y lo que se ve es que está repartido, más o menos un 25, de ese 65%, 20 y tantos por ciento gram positivos, otros 20 y tantos gram negativos, y luego ya se reparte entre hongos, etcétera. Y el germen que predominaba en el total de las series era Staphylococcus aureus. Bueno, aquí veis, el 65% se detectó, 28%, 26%, sobre todo el aureus. Anaerobios no vemos apenas. De hecho, nosotros cuando hacemos las extracciones analíticas de hemocultivos no somos muy reiterativos en el pedir hemocultivos para anaerobios. Simplemente solicitamos hemocultivos para aerobios, salvo que sospechemos un foco que puede condicionar una infección por estos gérmenes. Parásitos no hay muchos, y luego también es importante, y de los hongos sobre todo suele ser la cándida, y luego también se ha visto varios casos, hasta un 20% de niños que tienen sepsis clínicas provocadas por virus, rinovirus, el VRS, etc. Luego, en cuanto a qué necesidad de medicación tenían, pues más o menos de todos esos niños ingresados en las UCI por sepsis graves, el 55% necesitaban medicación vasoactiva, 3/4 partes de los niños necesitaban ventilación mecánica, y bueno, albúmina como coloide pues un 24%. Entonces, en este estudio se ha visto que la mortalidad es más alta, es un 25%, y sobre todo es asociada a niños que tienen enfermedad de base, trasplante de órganos sólidos, oncológicos, como hemos comentado. La morbilidad fue importante, aproximadamente de los que ingresaron, un tercio de ellos fue desarrollando disfunciones orgánicas, y 1 de cada 5 desarrolló déficit nuevo funcional. En este estudio protocolizado, lo que se ha visto es que haciendo un tratamiento protocolizado en la urgencia, se ha visto que disminuye la disfunción orgánica o desaparece al segundo día del ingreso. ¿Cómo se puede hacer? O sea, un tratamiento protocolizado en urgencias ve que la estancia media en la UCI y en el hospital disminuye de forma significativa, así como la disfunción en el segundo día de estancia. Y lo mismo, lo que se ha visto es que cuando existen protocolos en los servicios de urgencias, el tiempo que tardamos desde que lo identificamos, desde que llega hasta que iniciamos el antibiótico, la fluidoterapia, pues disminuye de una forma significativa. Bueno, como veis, a nivel mundial existe una preocupación muy alta por el tema de la sepsis, preocupación por el tema de cómo se reconoce en el niño la sepsis, cómo se trata. De hecho, hay montones de guías de tratamiento que se van actualizando pues cada 4 años, la de la Surviving Sepsis Campaign, igual que los adultos. Pero no solo a nivel internacional, mundial, también a nivel nacional, pues hay un grupo de trabajo colaborativo entre la Sociedad de Urgencias de Pediatría y la Sociedad de UCI Pediátrica, que ha elaborado un documento que está pendiente de revisión con las nuevas definiciones, y que lo que ha hecho es elaborar el documento y recoge todo el tratamiento desde que el niño ingresa hasta que el niño va a la UCI. No solamente es sociedades científicas, también la OMS tiene, todo lo que es el tema de la sepsis lo considera una prioridad. El tema de la mejora en la prevención con desarrollo de vacunas, con el tema no solamente de las vacunas, sino dar recomendaciones de niños que tienen procedimientos invasivos, el estudio de la resistencia ante antibióticos, promover la investigación, o sea que está implicada a nivel de todo lo que puede suponer el continuo de la sepsis. Además, existen varias organizaciones, tanto organismos públicos y privados, que están muy preocupados con este tema. Lo que quieren hacer es concienciar a toda la población de la importancia de la sepsis. De hecho, la Alianza Mundial contra la Sepsis es una organización sin ánimo de lucro que empezó en 2010, y es la iniciativa que es la promotora de la jornada que estamos desarrollando hoy, desde el Día Mundial de la Sepsis. También está desarrollando congresos. A partir del año 2016 desarrolla anualmente un congreso sobre septicemia. Luego, la campaña para sobrevivir a la sepsis, todos los profesionales sabemos, son sociedades científicas que, apoyadas por la industria farmacéutica, desarrollan con la idea de intentar disminuir la mortalidad, van desarrollando pautas de tratamiento a nivel de adultos y de niños. Y bueno, pues en revistas como el Lancet Infectious Disease, pues también está haciendo una hoja de ruta en el sentido de que está promocionando mucho lo que es la investigación. O sea que hay muchas entidades a todos los niveles muy preocupados y que están haciendo pues unas campañas divulgativas y de concienciación. Dentro de las líneas estratégicas de la seguridad del paciente del Sistema Nacional de Salud, como objetivo general está la de promover prácticas seguras y sobre todo en la detección y tratamiento de pacientes con sepsis grave. Y ahí llegamos, bueno, estas son un poco todas las iniciativas, y ahí llegamos a Navarra. Pues en Navarra, dentro del plan de los planes prioritarios de salud de los años 2014-2020,
se abordó que hacía falta un código sepsis en Navarra. Y entonces, bueno, la idea es desarrollar estrategias que nos ayuden a tomar conciencia del problema, qué herramientas vamos a necesitar para poder identificar a los pacientes, a los niños, desarrollar pautas de tratamiento precoces en base a la documentación científica actual, importante que sean individualizadas. O sea, sabemos que las medidas son muy homogéneas, pero los pacientes son muy heterogéneos en cuanto a la susceptibilidad del paciente, la microbiología, la enfermedad de base, las alergias, el estado clínico. Entonces, es importante que aunque sean medidas generales, hay que individualizarlas en cada paciente. Debemos tratar de facilitar la aplicación en la práctica y en este sentido, con el tema del desarrollo del código sepsis, el tema de la antibioterapia, que poder disponer en todos los centros de salud. Y luego no solamente eso, sino que una vez que lo hayamos puesto en marcha, lo que trataremos es de evaluar cómo ha resultado este código y volver a reevaluar para intentar tratar de mejorar. Todo desde un abordaje multidisciplinar y desde luego apoyado desde instituciones del gobierno. Y aquí os enseño un poco el código sepsis pediátrico. Cuando nosotros nos llamaron a dos representantes de urgencias, a Esther Salgado y a mí, para participar en la primera reunión de código sepsis, y cuando llegamos nos comentó Carlos Silverio, entonces sí que vimos que necesitábamos contar con mucha gente para informes. Deberemos graduar su asistencia en función de la gravedad del paciente. No solamente esto, también a partir de que esté ya difundido, desde que lo colguemos de la web, trataremos de dar divulgación e información, y finalmente ya un poco como fase final sería evaluar los resultados.